Casa Blanca defiende orar por la victoria en la guerra en Medio Oriente tras la homilía del Papa León XIV el Domingo de Ramos, en la que dijo que Dios no escucha la oración de quienes hacen la guerra. Mientras los bombardeos continúan en todos los frentes, incluido el Líbano, con más de 1.000 civiles muertos y 1 millón de desplazados. Israel aprueba la pena de muerte para palestinos sentenciados por terrorismo, y el párroco de la última comunidad palestina completamente cristiana habla de la situación en la zona asediada por colonos israelíes. Un tiroteo en una escuela pública de Argentina deja un menor muerto y varios heridos. La iglesia llama a escuchar y acompañar más a los jóvenes. En Nigeria adelantan los horarios de las celebraciones de Semana Santa por la seguridad de los feligreses tras un ataque mortal en Domingo de Ramos, mientras los obispos explican al Papa la grave situación de violencia en el país. A 12 días de las elecciones en Perú, le presentamos a los candidatos que lideran las encuestas. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. El martes santo empezamos las noticias desde la Casa Blanca en Estados Unidos, cuya secretaria de prensa, Kathleen Leavitt, esta mañana en rueda de prensa defendió orar por las tropas en la guerra en Medio Oriente tras las afirmaciones del Papa León XIV en Domingo de Ramos, subrayando el rechazo de Dios a la oración de los que hacen la guerra. Leavitt sostuvo no ver nada de malo en ello y que su nación fundada en valores judeocristianos ha recurrido a la oración durante los momentos más críticos de su historia. Mientras continúan los bombardeos a Irán, reportó el secretario de Defensa este lunes a la prensa, y por su lado Irán respondiendo a los ataques. Israel, en paralelo, persigue a los terroristas aliados de Irán en Líbano, tierra donde también floreció el cristianismo. Veamos qué está pasando ahí. Las campanas de la Catedral de Santo Tomás de Tiro, al sur del Líbano, sonaron este Domingo de Ramos a pesar de los ataques israelíes en la región para acabar con Hezbollah, grupo terrorista aliado de Irán. A pesar de todas las dificultades que enfrenta nuestra zona y el sur, seguimos creyendo en la paz y por eso hoy, Domingo de Ramos, celebramos la paz, celebramos el amor y estamos aquí por amor. Con una procesión de velas, los fieles se congregaron en el templo para pedir por la paz en la región. Es una tragedia, es una guerra contra todos, contra todo el Líbano. Esperamos que termine pronto y que nadie más resulte herido. En la iglesia de la Medalla Milagrosa en Beirut, también se celebró la fiesta de los niños por el inicio de la Semana Santa. Desde que estalló la guerra en el Líbano a principios de marzo, las autoridades libanesas reportan más de 1 millón de desplazados, mientras los ataques continúan. Este lunes, un misil israelí impactó un apartamento en los suburbios del sur de Beirut, mientras el ejército anunciaba el inicio de operaciones contra la infraestructura en la capital en busca de Hezbollah. En un reciente mensaje, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que Israel ampliará su invasión del sur del Líbano. Israel, como Estado expansionista, no podrá alcanzar sus ambiciones. ¿Es técnicamente superior a nosotros en la actualidad? Sí. ¿Es tecnológicamente más avanzado? Sí. ¿Tiene mayor poder aéreo y tanques? Sí, pero no es superior a nosotros en la ideología que hemos defendido durante 1400 años. Este sábado, 3 periodistas de medios libaneses murieron junto a un camarógrafo y otra persona en un ataque aéreo israelí en la región de Yesine. Según Israel, al menos uno estaba vinculado a Hezbollah. El auto en el que se trasladaban fue alcanzado mientras cubrían la zona. Los fallecidos son Ali Shaib, periodista del canal Al-Manar, Fátima Fatouni, corresponsal del canal Al-Mayadén, y el fotógrafo Mohamed Fatouni, hermano de Fátima. Fátima insistió en alcanzar el martirio en la frontera mientras continuaba su trabajo con gran profesionalismo y nunca dudó en estar en primera línea. Hasta la fecha, el número de muertos en el Líbano asciende a 1.247, entre ellos 124 niños, mientras que el número de heridos llegado a 3.680, de los cuales 418 son menores de edad.
Por otro lado, en Israel, el Parlamento aprobó este lunes una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo, medida que genera críticas internacionales por discriminatoria y por vulnerar derechos humanos. Veamos ahora cuál es la situación de los palestinos cristianos en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel. Para ello estamos conectados con el padre Bashar Fawwadle, párroco del último pueblo completamente cristiano de Cisjordania. Para esta situación se ha agravado últimamente. ¿Cuáles piensa usted que son las razones para este proceder de los colonos israelíes? La situación empeoró no solo el mes pasado, sino que el problema comenzó antes y después del 7 de octubre. Todo está cambiando muy rápido y lo hacen de una manera muy fanática y extremista. Así que todo lo que está sucediendo se debe a que también pretenden crear algo completamente nuevo y un nuevo statu quo en nuestra tierra. Además, pretenden eliminar los códigos que dividen Cisjordania en 3 áreas y 3 zonas: área A, área B y área C. Ahora también pretenden eliminar el área A, el área B y el área C. Eso significa que si bien la autoridad palestina nominalmente la controlarían de hecho los colonos, incluso los más fanáticos. Todo es complicado, la situación es muy difícil, el transporte es más complicado que nunca. Y las circunstancias de la gente, la seguridad, la protección y todo lo demás. No nos sentimos seguros. No nos sentimos seguros debido a los numerosos ataques de los colonos y de quienes buscan ocupar más tierras, ocupar más campos de olivos. Y Taibé, como saben, es muy famosa ahora y lo fue en el pasado por sus olivos y su aceite. Así que también estamos experimentando altibajos en muchos aspectos, debido a los ataques de los colones. Taibé es solo un pequeño ejemplo de lo que está sucediendo en Cisjordania, en sus pueblos y ciudades, especialmente al este de Ramala. Lo que está sucediendo en Taibé es solo una pequeña muestra de que no estamos seguros. Pedimos y buscamos la paz. Pedimos a la comunidad internacional que intervenga y ejerza mucha más presión sobre Israel para que detenga todos estos ataques y actos de violencia por parte de los colonos en nuestra región y en nuestras zonas. Es de repente, para muchos que no están al tanto de la situación, tal vez una sorpresa que Israel, un país que se considera un miembro de la comunidad internacional, respetuoso de los derechos humanos, permitiría ese tipo de presión por parte de estos colonos. Creo que en los últimos días el gobierno israelí también tomó una decisión para detener toda esta violencia por parte de los colonos en Cisjordania. Esperamos que esta decisión y esta noticia calen hondo en la población, porque nosotros simplemente somos civiles. Queremos vivir en paz, queremos vivir en justicia, y buscamos paz y justicia en nuestra tierra porque no nos sentimos seguros, como ya les dije. Tampoco podemos continuar nuestra vida de esta manera porque estamos viviendo una situación muy fanática, extremista y muy difícil y no podemos seguir así. Y solo queremos vivir con todos los derechos básicos de cualquier ser humano: derecho a la libre circulación, derecho a la vida, derecho al ocio, derecho al aprendizaje, derecho a viajar sin problemas y con comodidad, que no sentimos porque si yo fuera de aquí a Ramala en tiempos normales, necesitaría solo 10 o 12 minutos para llegar a Ramala. Ahora necesito más de 45 minutos con todos los puestos de control, con todas las barreras militares que rodean Taibé. Tenemos 4 barreras militares por todas estas restricciones militares del gobierno israelí y la ocupación israelí, sumadas a los ataques de los colonos, hacen que nuestra vida sea muy difícil. Nuestra vida se ha vuelto muy difícil para nuestra gente. Por eso mucha gente emigra. Desde 2023 hasta ahora, más de 15 familias han emigrado de aquí, de Taibé. Ya hemos perdido a nuestra próxima generación, el 4% de nuestra gente, porque en Taibé, como saben, somos 1.200 personas. Eso significa que 15 familias significan 70 personas, es decir, el 4% de la población de Taibé. Todo eso es un dolor de cabeza en nuestra vida. Todo eso es difícil para nosotros. Continúa nuestra presencia, nuestro testimonio como cristianos, aquí, en la tierra donde Jesús estuvo, donde Jesús nació, donde Jesús vivió, donde Jesús anunció el Evangelio y especialmente en Taibé. Si abres el Evangelio de San Juan capítulo 11, versículo 54, lees que Jesús salió de Jerusalén después de la resurrección de Lázaro y fue a las cercanías del desierto con sus discípulos y se quedó en la ciudad llamada Efraín.
Taibé es Efraín, y la presencia de Jesús desde el pasado hasta ahora se encarna constantemente. Y nos encanta repetir que Jesús estuvo aquí. Jesús visitó nuestra aldea. Jesús habló con nuestros ancestros. Jesús nos anunció el Evangelio directamente con sus propios labios a nosotros. Y de Jesús recibimos la nueva vida. De Jesús tenemos la tumba vacía, de Jesús tenemos el tercer día. Y hasta ahora esperamos el tercer día. Eso significa la nueva vida, la libertad y la liberación. Padre, tiene usted toda la razón, esta tierra bendecida por la visita del Señor antes de ir a Jerusalén, como usted hace referencia muy bien. Tienen todo el derecho, por supuesto, de vivir en paz en esta aldea, la aldea completamente cristiana de Cisjordania, Taibé. Les deseo a todos ustedes y a todo su equipo en Perú con EWTN muchos frutos de la Semana Santa. Oren por nosotros, oren por nuestro patriarca y oren por nuestra iglesia aquí en Jerusalén. Soy de Jerusalén y de Taibé. Que el Espíritu de Jesucristo y el Espíritu de nuestra iglesia local se difunda a la Iglesia Universal a través de EWTN. Los bendiga Dios Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Miramos hacia Argentina. La policía investiga un tiroteo en un colegio público. Este lunes un alumno de 15 años ingresó con una escopeta a la escuela número 40, Mariano Moreno, y mató a su compañero de 13 años llamado Ian Cabrera. El ataque ocurrió en el patio de la escuela, cuando el adolescente agresor disparó hasta quedarse sin cartuchos. En el tiroteo quedaron 8 alumnos heridos. El menor agresor quedó detenido, pero por su edad no es imputable. Las autoridades señalan que atravesaba una situación intrafamiliar muy compleja. Mientras al respecto, Monseñor Pedro Javier Torres, obispo de Rafaela, expresó a Ciprense el inmenso dolor de la iglesia por el trágico hecho en San Cristóbal y aseguró la cadena de oración en todas las parroquias. Señaló que la problemática de los jóvenes cuestiona a los adultos sobre cómo acompañarlos en la actualidad. El arzobispo subrayó que si el joven que tomó la escopeta hubiera tenido confianza para expresar sus sufrimientos, quizás no se habría llegado a esta tragedia. En ese sentido, hizo un llamado a un cambio cultural que fomente la comprensión, la escucha activa y la oración en común para apoyar a los jóvenes y prevenir hechos similares. Hace poco, los colegios católicos en Argentina se pusieron en manos de Dios para el inicio del año escolar. Informa nuestro corresponsal Matías Boca. La Misa por la Educación, presidida por el actual arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, se desarrolló en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, con sacerdotes, obispos, representantes del gobierno porteño, alumnos y maestros. Convocados bajo el lema "Queremos ver a Jesús", delegaciones de las diferentes comunidades educativas se presentaron para compartir la Eucaristía y un espacio de intercambio educativo y proyección. Esta misa me dejó, sobre todo, replantearme mis valores, la importancia del colegio católico, porque nunca había venido a una iglesia de esta categoría. Me gustó mucho la relación que pude encontrar con el arzobispo, pues la sentí mucho más cercana de lo que pensaba al principio, antes de venir acá. Y nada, la verdad me voy muy feliz y muy completo. Se puede seguir fomentando y ser parte de esta hermosa familia como es el Colegio Católico. Lo que me llevo es que hay que buscar a Jesús en cualquier situación que nosotros tengamos, ya sean las buenas y en las malas, porque el arzobispo dijo unas palabras muy lindas sobre eso, diciendo que Jesús nos ama mucho, y nada, eso la verdad que estuvo muy lindo. Los alumnos de 7º grado y 5º año participaron de la celebración con entusiasmo y en un intercambio lúdico-educativo. Se animaron a preguntar y responder a Monseñor García Cuerva, llegando así a los desafíos de los estudiantes en 2026. Los valores de la educación católica son la misericordia, el trabajo en equipo. Hoy el obispo remarcaba la paz, el amor, el encuentro. Me parece que esos valores son esenciales en esta sociedad donde muchas veces encontramos que está tan fragmentada. Apostar por estos valores cristianos de la educación católica me parece que son esenciales. La misa fue organizada por la Vicaría de Educación,
organismo creado por Jorge Mario Bergoglio en 1998, considerando la educación católica como un aspecto fundamental de la misión de la Iglesia. Un espacio de comunión que reafirma su compromiso con la formación y el desarrollo humano, integrando la fe y los valores cristianos con la excelencia académica para responder a los desafíos de la sociedad actual. Más de 900 estudiantes y 300 directivos estuvieron presentes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, pensando, preguntando, practicando, proponiendo. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y en Nigeria al menos 11 personas murieron y varias más resultaron heridas por hombres armados en la comunidad de Gari Yawaye, zona atendida por la arquidiócesis de Jos, reporta Así Prensa. Testigos señalaron que los agresores irrumpieron en la zona y abrieron fuego contra los civiles antes de huir del lugar. En respuesta, el gobierno impuso un toque de queda hasta el 1 de abril. Por motivos de seguridad, la vigilia pascual en varias diócesis se adelantará a primera hora de la tarde, en lugar de celebrarse de noche como es tradición. Este mes los obispos de Nigeria llevaron al Papa León las preocupaciones y esperanzas de su país. Veamos el reportaje de Ismael Adibua. En medio del aumento de la violencia religiosa y la inseguridad en Nigeria, un grupo de obispos nigerianos se reunió recientemente con el Papa León XIV durante su visita ad limina a Roma. Durante su visita, los obispos nigerianos le dijeron al Papa León XIV que su pueblo está muriendo y están denunciando lo que ellos etiquetan como falsas narrativas de su propio gobierno. Nigeria sigue plagada de violencia étnica y religiosa, representando el 72% de los asesinatos de cristianos. El Papa León a menudo ha concientizado sobre la situación en Nigeria en sus discursos públicos, habiendo caracterizado una vez la violencia religiosa en Nigeria como violencia entre cristianos y musulmanes. En Nigeria, en ciertas áreas, ciertamente hay peligro para los cristianos, pero para todas las personas. Cristianos y musulmanes han sido masacrados. Hay una cuestión de economía. Para varios de los obispos nigerianos, venir a Roma fue una oportunidad para explicar más a fondo la situación de violencia al Papa. Uno de ellos fue el arzobispo Matthew Ndagoso, quien fue recientemente elegido jefe de la Conferencia de Obispos Católicos de Nigeria. Sí, discutimos la violencia, los desafíos, las dificultades que enfrentamos como apóstoles en el terreno. Él conoce tan bien nuestra situación en nuestro país que pudo animarnos, fortalecernos y consolarnos. El tema surgió con mucha fuerza y él continuó diciéndonos que usaría cualquier posibilidad que tenga para resaltar nuestra situación y ver qué puede hacer por nosotros. Varios de los obispos hablaron con EWTN Noticias sobre los comentarios hechos en una reciente entrevista por la primera dama nigeriana, Oluremi Tinubu. Ante la creciente preocupación por la persecución cristiana en Nigeria, la primera dama negó que los cristianos estuvieran siendo blanco de genocidio. Si vienes de un estado musulmán y entras a un estado predominantemente cristiano y luego entras como pastores y como agricultores, además de los que ya están allí, siempre habrá un choque. Lo más importante para nosotros es que haya paz. Creo que para cualquiera decir que no hay persecución de cristianos en Nigeria, no estoy hablando de toda Nigeria, estoy hablando especialmente de mi región, donde hemos vivido con esta experiencia durante muchísimo tiempo. El Papa ha asegurado su continua cercanía con el pueblo sufriente de Nigeria. Los obispos nigerianos se marchan de Roma con una misión reafirmada: ser la voz de aquellos cuyas vidas están bajo constante amenaza. En Roma, Ismael Adibua, para EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, una parroquia en España representa la vida pública de Jesús en un Belén para la oración en Cuaresma y Semana Santa. Próximos a las elecciones presidenciales en Perú, presentamos a los candidatos que lideran las encuestas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Desde hace
5 años, la parroquia de San Jorge de Madrid acoge un Vitae Christi en el que se representa la vida pública de Jesús para invitar a la contemplación y al rezo durante la Cuaresma. Nuestro corresponsal en España, Nicolás de Cárdenas, habló con sus creadores. Desde hace más de 20 años, Santiago Font y Rocío de Benito dedican largas horas durante el año a instalar el Belén de grandes dimensiones que ocupa la nave lateral izquierda de la iglesia. En 2021, tras la pandemia, el párroco Juan Pedro Carrera sugirió que durante el tiempo de Cuaresma el espacio se transformará en un Vitae Christi. Intentamos conjugar lo que es la funcionalidad del paisaje, de poner las escenas, etcétera, con lo que es una experiencia de belleza de las propias escenas. Es decir, también consideramos que lo que te lleva a Dios es la contemplación de esa belleza. Entonces intentamos buscar una escena bonita, una escena pues que sea rezable. El armazón y la tarima sobre la que se asienta en el Belén en Adviento y el Vitae Christi en Cuaresma están hechos a medida y decorados con todo detalle. Los volúmenes están creados con porexpan, poliestireno, trapos o escayola, todo pintado a mano. En la vegetación se usan ramas de romero o trozos de cuerda. También se recurre a madera de balsa, porcelana fría, arcillas de diferentes tipos y cuero. Sobre el imponente escenario durante la Cuaresma se puede contemplar cerca de una treintena de escenas como las bodas de Caná, el bautismo en el Jordán, la transfiguración, el sermón de la montaña, las tentaciones en el desierto, la última cena, el prendimiento, la crucifixión o la piedad. Rocío de Benito es la responsable de pintar y diseñar la mayoría de las escenas, tanto del Belén como del Vitae Christi. Empezamos con las escenas más de la Pasión, pues el pretorio, el huerto de los olivos, la crucifixión, o sea, todas esas escenas que sí que teníamos figuras. Se trata de las figuras que están en primer plano, obra del artista toledano afincado en Madrid, José Luis Mayo. Para el resto de las escenas pudieron adaptar figuras pensadas para el Belén. ¿Qué es lo que ha hecho que esto pegue un boom? La impresión digital. A partir de la impresión digital ya puedes hacer lo que quieras. El proceso de diseño de las figuras no es solo cuestión de técnica, sino que tiene profundidad espiritual. Leo todos los evangelios para hacer la escena lo más fiel posible, porque nos gusta en la medida de lo posible pues que sea unas escenas hebreas, hay populares, hay de otros estilos, pero a nosotros es el estilo que nos gusta y que sea lo más fiel a la realidad, ¿no? Una vez hecho el diseño con inteligencia artificial, se envía a un taller en Alicante donde crean las figuras que luego pinta Rocío en su casa o en un pequeño taller que hay en la parroquia. En esas horas de silencio y pinceles no solo se da colorido a las figuras. Pues puedes rezar la escena, puedes situarte, puedes pensar, o sea que yo paso muchas horas sola pintando y a mí sí que me permite el poder estar pensando en la escena. Todo el montaje, que tiene unos costes que no afectan a la economía de la parroquia, pues se cubren con donativos, tiene un objetivo pastoral. Lo que más aprecio es cuando de repente veo un joven, que yo los he visto, rezando delante de la vida, o sea, delante del crucifijo, o delante de la piedad, o delante de la contemplación del misterio del nacimiento. Es cuando ya yo creo que digo, hemos conseguido nuestro objetivo. Dentro de poco más de una semana los peruanos elegirán un nuevo presidente y después de años regresarán a elegir un parlamento con 2 cámaras, senadores y diputados. Este mes se viene dando debates televisados entre los candidatos, en donde hasta el cierre de este informe temas en defensa de la vida y la familia no formaron parte de la discusión. Le presentamos a los que lideran las encuestas y qué ofrecen. Nuestro corresponsal Abel Camasca informa. En Perú, 35 candidatos se disputan la presidencia. Las encuestas señalan a 2 que hasta el momento lideran las preferencias, con un porcentaje que apenas alcanza poco más del 11%. La primera es Keiko Fujimori, fundadora del partido Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, que enfrentó al terrorismo y estuvo preso. En un reciente debate presidencial, recordó cuando tenía 14 años y el Palacio de Gobierno fue atacado. Mi padre a las 4 de la mañana nos dijo, hoy más que nunca tienen que ir al colegio, porque frente al terrorismo nunca se retrocede. Ese día aprendí
que con decisión política, pero siempre dando la cara, venceremos al terror. Ante la ola de violencia por extorsiones y crimen organizado que vive el país, Keiko Fujimori, graduada en Administración de Empresas, señala: somos el único partido que tiene la fuerza, la experiencia y sobre todo el equipo para derrotar a estas lacras. Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Orden para vivir, orden para emprender, orden para trabajar. El segundo es el ingeniero Rafael López Aliaga, empresario en el rubro turismo con hoteles y ferrocarriles. Es presidente del partido Renovación Popular y renunció al cargo de alcalde de Lima para postular a la presidencia. Además, es miembro del Opus Dei. Por ello estoy en política, porque mi amor cristiano justamente me trae acá, a dar mi vida y mi tiempo por los pobres del Perú. Y así me van a conocer. Entre sus principales propuestas se encuentra: el Estado tiene que reducirse a 6 ministerios máximo. Vamos a priorizar ese ahorro de 80.000 millones de soles por año a la inteligencia policial. Inteligencia que derrotó a Sendero Luminoso, a MRTA, que ahora va a derrotar al terrorista urbano. El tercer puesto viene siendo disputado entre Carlos Álvarez, actor cómico, Jorge Nieto, exministro de Defensa y Cultura, Alfonso López Chau, ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, y Roberto Sánchez, congresista desde 2021. En nuestro país. A menos de 2 semanas para las elecciones generales del 12 de abril, con más de 27 millones de electores, la encuestadora Ipsos indica que un 21% hasta el momento votaría blanco, viciado o por ninguno, mientras que un 13% no precisa. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Es todo, amigos. Nos despedimos con el canto Stabat Mater transformado en una nana dolorosa, interpretado por las monjas de Yeso Común. Hasta mañana.